¿Algunos de vosotros habéis estado en el Vision Speech de Estados Unidos este año en Dallas? ¿Alguien de aquí? ¿No? Bueno, pues hemos tratado de traer los más relevantes de allí de Dallas para que os podáis traer aquí a España y hacer uso de ellos, ¿no? Nuestra profesión inmobiliaria. Yo soy Pida Villena, soy la operadora principal y fundadora de Keller Williams TPI Gestión aquí en Valencia, y a mi derecha tenemos a María Ganau, la Team Leader, y a José Antonio Espín, el Productivity Coach de Keller Williams TPI Gestión en Valencia. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por asistir a esta jornada de hoy. Por supuesto, también vamos a repasar las tendencias del sector inmobiliario valenciano. Y también quiero dar agradecimiento al Banco Sabadell, que nos cede estas instalaciones amablemente todos los trimestres para que podamos hacer un repaso no solamente a las tendencias del sector inmobiliario valenciano, sino también a las tendencias del sector hipotecario, que va súper de la mano una cosa de la otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues despegamos y vamos a, por supuesto, bueno, hacer un disclaimer, ¿no? Sobre todos los datos que salen aquí, pues puede haber errores, pero en líneas generales estas son las tendencias del sector inmobiliario, seguro. Vamos a dar un repaso a las compraventas, a la evolución de precios, por supuesto, a las compraventas con los precios ofertados, porque sabemos que hay una grandísima diferencia, ¿verdad?, entre el precio de oferta y el precio de cierre real. Vamos a echar también un vistazo al inventario y, por último, a las tasas hipotecarias. Bien, aquí tenemos los datos del índice de precios. ¿Qué ha pasado en los últimos años con los precios? ¿Suben? ¿Bajan? Suben. Suben. Suben como la burbuja. ¿Suben como la burbuja? ¿Más? ¿Menos? ¿Qué opináis? No es para tanto, ¿no? Bueno, los datos nos dicen que efectivamente estábamos ya en máximos históricos, es decir, tanto en número de transacciones como en precios ya hemos superado las tasas del año 2007, que fue el último año de la burbuja inmobiliaria. ¿Esto significa que estamos ahora en una burbuja inmobiliaria como el año 2007 y que los precios van a caer en picado? No. ¿No? Muy bien, optimismo. ¿Por qué no? Bueno, pues por el stock de vivienda. Oferta y demanda. Bueno, en el 2007 también había una demanda muy voraz, ¿eh? Sí, bueno, al final es que nadie sabe lo que va a pasar, pero los números dicen que no va a pasar nada, pero bueno. Bueno, sí que es verdad que la principal diferencia con el 2007, por supuesto, son ciclos. Una de las grandes diferencias es el mercado hipotecario, ¿no? En aquella burbuja inmobiliaria pues sabíamos que hubo esa crisis subprime, esas hipotecas burbuja de gente pues, que no podía pagar. Ahora vamos a ver aquí cómo el mercado hipotecario está a unas tasas de endeudamiento súper sanas, súper razonables. Así que en ese aspecto no hay nada que temer. Sí que es verdad que aquí estamos en un incremento de precios, pues ya lo veis, de un 10, 12, 13% interanual. Eso es una barbaridad. ¿Os acordáis otros años cuando hemos hecho el Vision Speech que hemos dicho hay una cifra mágica de porcentaje anual que normalmente suele ser la media de apreciación del mercado inmobiliario históricamente hablando? Si nos remontamos a los años 80, buenos días, hasta hoy en día, obviamente son ciclos, hay subidas, bajadas, pero ¿cuál es ese número mágico de porcentaje de media anual de incremento del mercado inmobiliario? ¿Os acordáis? Sí, el 4%. Muy bien, José Antonio. Listo de la clase, fenomenal, efectivamente. El 4%, si hacemos una media de toda la serie histórica de los años 80 hasta ahora, es normalmente la apreciación anual. Entonces, si estamos en un 10, 11, 12% anual, pues obviamente estamos por encima de lo que sería la media o lo normal. Para que tengáis un poco de perspectiva, en Estados Unidos sí que hubo muchísimo incremento, de 10
justo después del COVID, pero llevan ya 3-4 años, 2-3 años, con un 3-4%, ya una cosa muchísimo más razonable en comparación con esto. Entonces, bueno, pues podemos pensar que estos incrementos a lo mejor tan agudos de 2 dígitos, pues es probable que se vayan atenuando, aunque no demasiado, porque veremos de que el inventario tampoco está por las nubes y en Estados Unidos sí que ya lleva un par de años creciendo. Sí, eso que dices, Piedad, en Estados Unidos, en la época en la que los precios subieron más, se alcanzó un 21% por encima de esa línea, esa tendencia natural del 4%, que se ve muy bien en su gráfica. Hubo un pico desatado al 21%, ya están, creo, en torno al 6-7%, como pico máximo, que parece una barbaridad, pero comparado con lo que pasó en la época de la burbuja, pues la curva se aprecia muy bien. Aquí también, si ves en la gráfica, esa línea azul, esa línea va subiendo, pero el 4% en Estados Unidos está muy marcado. Y yo quería comentarte también, el otro día cuando veíamos las diapositivas, comentabais vosotros un poco que tenéis más experiencia en analizar los datos de Estados Unidos, que lo que pasa en Estados Unidos en 2 o 3 años, ¿no? Se refleja aquí lo mismo, ¿es Sí. así? Sí, siempre se dice cuál es la frase cuando Estados Unidos se constipa, Europa estornuda, ¿no? al revés. Sí, por cierto, Bueno, bienvenido, hola a Adrián. todos por allá, que creo que hubo problemas técnicos. Yo estoy desde la distancia, pero también estaré comentando por acá. Muy bien. Os presento a Adrián Silva, que como sabéis ha estado años en nuestra oficina de Valencia, ahora está conectado desde la oficina de Madrid. Es el cooperador principal de Valencia y esperemos que nuevo operador principal de un nuevo Keller Williams en Madrid. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Y a razón de lo que estaban comentando, que hablamos que un 4% es el número mágico, lo que vemos en los últimos trimestres o años es que el porcentaje ronda el 12%. Entonces sabemos que no es una subida puntual porque ya ha sido repetitivo y que es una tendencia bastante sana. Ok. Pues vamos a ver la siguiente diapositiva, pero no me deja cambiar. Puede ser que sea porque es videollamada. Es que a veces no había cómo poner. A ver, así. Adrián, o paso diapositiva o te pierdo. ¿Cómo? Que si paso diapositiva te pierdo. O sea, te oímos, pero no te vemos. Bueno, estaré omnipresente o omnipotente. Muy bien, venga. Tú habla cuando quieras. Ok, ¿estás viendo la diapositiva, Adrián, de compraventa índice de precios Comunidad Valenciana? Sí, yo lo veo todo perfectamente. ¿Lo ves? Sí. Muy bien, de acuerdo. Venga. Pues nos vamos a la siguiente, la variación interanual, ya hemos hablado de ello, 2 dígitos, la tendencia que podéis ver también en estos gráficos de variación de precio. Esto también lo estuvimos viendo en el último informe de tendencias trimestrales, pues también podíamos ver este gráfico. Las compraventas y con respecto a los precios ofertados y el alquiler, bueno, pues también estamos con una variación interanual, el año 2025, 8,9%, 9,2%, 10%. El precio del alquiler, yo creo que tenemos todos esa sensación, ¿no? Que el alquiler, si los precios de venta están subiendo, los alquileres ya se están disparando, ¿no? Entonces, todavía es más marcado, yo creo, que los porcentajes sean similares. La sensación en el alquiler es que hay muy poco producto, los precios están disparados y que en algún momento están intentando regular, pero que no, luego lo veremos, es complicado. Atentos mañana. Es complicado, pero creo que ya está sucediendo cosas. Hemos visto los últimos datos de los últimos meses, sobre todo este año de 2026, que aunque siga habiendo un pequeño crecimiento en el precio del alquiler, se ha regularizado o estabilizado un poco.
Ya no hay esos picos que tal vez sucedieron al principio de 2025, que hubo un incremento de un 17 o un 20%, sino que se está manteniendo. Correcto. Atentos mañana al Congreso porque van a votar si se queda vigente esta medida de las prórrogas forzosas de los alquileres o no. Así estaremos atentos a los televisores. Parece que no se va a prorrogar, pero bueno, es una medida importante. Luego también la semana pasada salió en el BOE el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Es un documento PDF de 99 páginas, muy entretenido, para quien esté desvelado por las noches, se puede leer el Plan Estatal de Vivienda. Y bueno, pues sí que es verdad que al agente inmobiliario le afecta en el sentido de que va a tener que estar mucho más al día de papeleo, documentación, normativa, ayudas, subvenciones, requisitos, límites legales, precios, etcétera, porque bueno, pues, se profesionaliza muchísimo más la compraventa, el alquiler y es más difícil. Eso hace que, bueno, pues ya no seas un agente inmobiliario abre puertas, sino que también tienes que estar muy puesto en la materia. Ya no solamente tienes que hacer un trabajo comercial de captar y vender y de alquilar, sino que también hay que hacer un trabajo de gestión documental y legal bastante importante. Pero ya sabéis que adoptaremos toda esa normativa en Keller Williams y estaremos dando información sobre ella para que tengamos buenos resultados, ¿no?, en el sector inmobiliario. Bueno, pues nada, ahí están los alquileres, escalada loca y con un inventario de viviendas pues cada vez más reducido, porque no se le ponen muchos incentivos al propietario para que saque su vivienda en alquiler. Obviamente, de la misma manera, pues como estamos repitiendo una y otra vez, los precios de venta también están en ese ascenso. Y aquí lo vamos a ver un poco, bueno, pues agrupado por años. Tenemos aquí este intervalo de trimestres y de años, aquí del 20 al 23, ¿vale? Entonces, bueno, si lo vamos agrupando, vemos que obviamente no siempre ha subido el mercado inmobiliario, y si hacemos la media de todos estos porcentajes, incluso nos remontamos a años anteriores, porque aquí no tenemos la serie histórica como en Estados Unidos, que nos vamos a los años 60, aquí estamos hablando desde el 2006, pero normalmente se suele reproducir que de media el inmueble se realiza un 4%. Y esto es una conversación que como agente inmobiliario, pues obviamente puedes tener, mostrando gráficas, ¿no?, con esos compradores que siempre tienen miedo a su comprar, ¿no? Y cuando van a gastarse ese dinero, pues tienen miedo de perder dinero. Y lo cierto es que con una perspectiva temporal amplia, a no ser que ese comprador vaya a comprar hoy para revender dentro de 1 o 2 años, en ese caso sí que puede haber una posible pérdida o miedo a equivocarse. Cuando alguien invierte en inmuebles con una franja temporal, con un horizonte temporal mucho más amplio, pues ese miedo a la pérdida o esa pérdida es más una sensación que una realidad. Sí, el comprador del 2016, imaginaos ahora la alegría que siente, ¿no?, cuando decide vender su casa. ¿Vale? Fijaros la evolución en 10 años. Entonces, pues siempre es buen momento para motivar a esos compradores, para incentivarlos y obviamente también para los vendedores. Ahora pueden vender a un precio muy elevado, muy interesante y eso activa el mercado. Así que hay que estar atentos. Y recordemos también que... Sí, también. Sí, Adri. Perdón. Más que motivación también en un futuro, en el mercado actual en el que estamos, con el que venimos viniendo de estos hace 3 años, más allá de la posibilidad que tengas de recuperar esa inversión en el futuro, es cuánto dinero vas a perder si esperas a tomar esa decisión. Es decir, venimos de un mercado en estos últimos años que en Valencia ha aumentado un 20% anual. Entonces, si querías comprar en enero y te esperaste a junio para comprar, posiblemente en junio pagues un tanto por ciento más de lo que ibas a pagar en enero. Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad, ¿no?, que estás teniendo por prolongar esa decisión? Totalmente. Incluso el que compró carísimo en el 2007, ya ha recuperado
Yo compré antes de verdad, yo compré y ahora voy a vender, porque hasta ahora no había aumentado, no solo recuperado, sino que ahora voy a vender más caro de lo que compré en ese momento. Y supongo que a lo largo de todos estos años, del 2007 al 2026, ya han pasado unos cuantos años, habrás obtenido alguna renta. Sí, yo lo que hice fue alquilar esa vivienda para pagar la hipoteca y ahora cuando ya le puedo sacar un beneficio, lo vendo. El problema es, como decía Piedad, cuando dices compro hoy para en un año o 2 años sacarle rentabilidad. Pues bueno, invertir en vivienda, pues tienes que pensar eso, que si no, pero a largo plazo, y ahora veremos también una gráfica muy significativa de Estados Unidos que yo me quedé flipada, siempre es una buena inversión. Un buen refugio. Sí que es verdad que el plan estatal, si os lo leéis, sigue en la línea de querer ahuyentar a los inversores de vivienda, ¿no? Incentivar que la vivienda sea un bien de primera necesidad y no un valor especulativo. Eso nos obedece para que uno, obviamente, le pueda agregar valor al inmueble, porque también se contempla en ese plan estatal una parte importante de eficiencia energética, reforma, rehabilitación. Entonces, obviamente, uno no puede pretender agregarle valor a una vivienda y encima pues no obtener un lucro de ello, ¿no? Pero obviamente la línea es atender a, por ejemplo, las viviendas protegidas ya no se van a poder descalificar de ninguna manera, ni a los 25 años, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 50, sino que van a ser viviendas protegidas por los siglos de los siglos y bueno, y que también haya siempre un parque permanente de viviendas en alquiler en manos del Estado, pues para que no ocurra lo que hay ahora, que no hay vivienda pública suficiente, ¿no? Y se obliga a los propietarios a que tengan a inquilinos con prórrogas forzosas hasta que el Estado les encuentre una vivienda suficiente. Venga, pues vamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que ha ocurrido históricamente en Estados Unidos con el precio de la vivienda y simplemente, pues, sobre todo nos interesa ver cómo, si esta es la línea media, como muy pocas épocas, ¿no? Ha habido decrementos por debajo de esa línea. En líneas generales, si nos remontamos, ¿a qué año estamos aquí? A 59. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, si vemos desde el año 59, pues es la conversación con un comprador, ¿no? Cuando tú ves una serie histórica tan larga, donde se ha situado el inmueble donde quieres invertir, o el valor en el que quieres invertir, en este caso inmuebles, en líneas generales, siempre estamos por arriba de esa línea media y siempre hay una apreciación y una depreciación. Eso parecen las pulsaciones, ¿no? De un agente cuando va a cerrar una operación, esos altibajos de sube baja, pero al final lo acaba cerrando, está en positivo, pero es esa sensación, ¿no? De, fijaros la de picos, la parte más estable, a partir de los años 50, pero siempre está constantemente subiendo y bajando. Ahora es más acusado esos altibajos, pero al final es interesante, ¿no? La inversión inmobiliaria siempre. Muy bien, mirar allí como en años pandémicos, lo que decía José Antonio, ¿no? No solamente a doble dígito, 10, 15, 18, sino incluso se llegó a un 20%, aquí no hemos llegado tanto, pero bueno, aquí, por ejemplo, ya en los últimos años, ¿ves? Sí que está la cosa normalizándose un poco más, aquí seguimos con escalada de precios. Volvemos a la Comunidad Valenciana. Me siento como el muñequito este de Weller. Sí, sí. Cuando lo pones en la calle, en un país, aterriza y vuelve, y va y vuelve. Bien, pues volvemos a la Comunidad Valenciana, aquí estamos viendo de forma trimestral el volumen total vendido de la vivienda libre. Esto tiene especial importancia para el agente inmobiliario. ¿Por qué? Pero porque esta estadística te importa más que ninguna otra.
volumen. Es el dinero que... Dinerito. Si estuviera aquí Miguel diría... Claro, esto es lo que te toca el bolsillo. Que haya más transacciones está fenomenal, pero si los precios bajan, el volumen total transaccionado pues puede bajar, ¿cierto? Entonces, en un mercado en el que estamos, donde las transacciones van subiendo, pero los precios también están en escalada, pues el precio por el número de transacciones nos da el volumen de todo lo que se ha transaccionado en el mercado inmobiliario. Tú como agente inmobiliario vas a porcentaje, ¿sí? Los honorarios son un porcentaje, entonces cuanto más volumen haya en el mercado en el que estás, pues obviamente más oportunidad de negocio y más honorarios vas a percibir. De hecho, vamos a ver cómo los sueldos y salarios también han subido en los últimos años, y los que somos autónomos y vamos con arreglo a un mercado inmobiliario, a unos datos, a un negocio, pues es bueno y es positivo que ese mercado inmobiliario, ese volumen vaya creciendo porque vamos con arreglo a porcentaje de... ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay una cosa... Sí, también creo que... Dale. Sí, adelante, José Antonio. Adelante, José Antonio. Una cosa significativa también que nos atañe a los agentes, fijaros los trimestres, siempre históricamente se dice que el segundo y el cuarto trimestre de cada año son los mejores a nivel inmobiliario. El primero porque salimos de la Navidad, la cuesta de enero, el tercero porque está el verano y todo parece que se para, pero no se para. Si os fijáis siempre, los segundos trimestres y los cuartos predominan con respecto al primero y el tercero. Ahora estamos en el segundo, así que os animo, porque hay 4.500 billones para este trimestre, ahí dispuestos a que alguien los coja, así que hay que salir y aprovechar este trimestre al 100%. Sí, Adri. 100%. Y este dato creo que nos ayuda también a los inmobiliarios como un indicador de salud de negocio. ¿A qué me refiero con indicador de salud de negocio? Obviamente cuando hay un incremento en el volumen, va a haber un incremento en los honorarios. Pero tenemos que ver si ese incremento que vamos teniendo de facturación va a relación al mercado. Porque si el mercado está subiendo muchísimo y mi negocio pues solo está subiendo un poco o no está subiendo, me estoy quedando atrás. Y si me estoy quedando atrás, lo más posible es que en los próximos años desaparezca. Entonces esto nos sirve también como un indicador para el negocio inmobiliario de, oye, si el mercado está subiendo, ¿en qué proporción debería estar subiendo mi negocio, mi facturación y mis transacciones para saber que lo sigo haciendo bien? Correcto. Eso es lo que llamamos el LORE, lenguaje inmobiliario. Muy bien. El compararme contra el mercado. Nosotros lo hacemos en el Market Center, comparamos las cifras del Market Center, de volumen, de transacciones y de precios con respecto a lo que ha pasado en el mercado. Y eso, obviamente, tú también como agente inmobiliario lo debes hacer, porque si este trimestre ha sido un 8% mejor que el anterior, pero el mercado subió un 10%, pues realmente has perdido un 2% de competitividad. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver siguiente diapositiva, de qué nos habla. Evolución del número de ofertas de vivienda en venta. Esto es el inventario. Hasta hace poco no se medía y bueno, pues, sugerimos al colegio que sacara esta gráfica, porque el sentir o el sentimiento de los agentes inmobiliarios era que no hay producto, ¿verdad? Entonces, dijimos, vamos a medirlo, a ver si es una sensación o es una realidad. Y aquí está el dato de cómo ha evolucionado el inventario de producto disponible o la oferta de producto disponible en el mercado. Se ha reducido a la mitad desde el 2022. Ahora había 40.000 viviendas, ahora hay 21.000, hay un repunte, que eso es siempre positivo, aunque sea ligero, pero digamos que hay la mitad de inmuebles. ¿Vale? Entonces, Y yo sobre esto también miré los datos de población y esto hay que unirlo con que en el último año en la provincia de Valencia la población ha aumentado 50.000 habitantes. Es decir, que aunque no se hubiera reducido el stock, hay mucha más gente que quiere comprar vivienda. 50.000 en un año me parece una barbaridad. De todas formas, como en todas las situaciones hay dos caras de la misma moneda, ¿no? El
falta de stock, pues para nosotros como agentes inmobiliarios es un poco alarmante, para el comprador que busca esa casa de sueño también, pero para quien no suena alarmante y para quien tal vez es algo positivo, pues para ti que eres vendedor, si hay algún vendedor presente, para ti que eres vendedor, pues se podría decir que tu propiedad tiene 3 veces la visibilización, más visibilización que tal vez hace 3 o 4 años. Tienes más posibilidades de recibir ofertas. Por tanto, para el vendedor es un muy buen momento para vender. Totalmente. Siempre hablamos de, estamos en un mercado de compradores, estamos en un mercado de vendedores, en función de quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Quién tiene el poder de negociación. Llevamos ya años donde es el vendedor el que tiene ese poder de negociación, el que tiene esa sartén por el mango, porque hay más demanda que ofertas. Sí que es verdad que cuando vamos a pasar a un mercado al revés de compradores, ese mercado de transición no es tan fácil darse cuenta de él, ¿vale? Nuestra proyección es que este año siga siendo un mercado de vendedores, donde el vendedor sigue teniendo el poder, pero bueno, no perdáis de vista que en Estados Unidos el inventario ya lleva un par de años creciendo y los precios de luego ya no crecen a un 10% interanual, sino mucho menos. Aquí tenemos la evolución de las hipotecas de vivienda. Hemos dicho que obviamente el mercado inmobiliario y el hipotecario van de la mano. De hecho, hay 2 factores que históricamente hacen o consiguen hacer que el precio de la vivienda baje. ¿Qué 2 factores creéis que pueden ser? Tema hipoteca. Puede pasar con las hipotecas o con el mercado hipotecario para que el mercado inmobiliario se resienta. Tipo de interés. Tipos de interés. Y si buenos tipos de interés, obviamente al final eso encarece la compra de un bien inmueble y eso ralentiza el mercado inmobiliario, haya menos transacciones y que los precios al final acaben bajando. ¿Qué otra cosa pensáis? Que no es el mercado hipotecario, porque ya hemos dicho que es una de los motivos que puede provocar que la vivienda Alquileres. baje. Alquileres. Bueno, pues la ley es que van a aprobar mañana. Si le dan durísimo a la autoridad y van a salir unos pisos a la venta, por ende va a haber más demanda, se va a cambiar la oferta. El valor de transacción. Y aparte, si la gente no va a estar recibiendo la rentabilidad anual que recibe por los alquileres tradicionales, pues tampoco va a estar de acuerdo con alquilar. Claro, Pasan 2 entonces cosas, o lo sacarán a la cierran o lo venta. venden. Sacarán a la venta. Claro, y baja Pero el como precio. tenemos una demanda voraz, Sí, pero toda demanda tiene, o sea, si todo el mundo sale a la venta, eso pasa aquí en Valencia, pero si te vas a Castellón, por lo menos ¿cómo se llama esta zona? Oropesa, pues allí los pisos valen menos que aquí, así estamos aquí en Valencia, porque hay más pisos vendidos. totalmente. Entonces, los cambios normativos obviamente afectan al mercado inmobiliario. Un cambio normativo en la vivienda afecta al mercado inmobiliario. Hubo un año, creo que fue en el 2010, que se acababa la enclavación por vivienda habitual y el 31 de diciembre de 2010 aquello era la locura. A ver, consigue citar una notaría antes del 31 de 2010 porque terminaba la declaración fiscal y allí hubo un repunte de transacciones. Sin embargo, fue una quimera porque luego los precios siguieron bajando. Pero yo me refiero o sea, el mercado hipotecario no es el mercado inmobiliario y le influye. ¿Qué otro mercado influye en el valor de las propiedades sin ser el mercado inmobiliario en sí? Lo que estamos aquí. El Cuesta empleo, construir. el empleo. El empleo. Eso es, la economía, pero sobre todo el empleo. Si hay crisis económica y la gente se queda sin trabajo, como pasó en 2007, 2008, 2009, hubo destrucción de empleo, muchísimo, hubo crisis económica. Entonces, subida de tipos de interés afecta al mercado inmobiliario de forma radical y subida del desempleo barra crisis económica, pues también afecta al mercado inmobiliario de forma estrepitosa, de forma radical. Y vemos que aquí a nivel hipotecario tenemos unas tasas y unos niveles sanos en España. ¿Vale? Aquí estamos viendo las tasas hipotecarias a nivel mensual y aquí estamos en Estados Unidos, ¿verdad, Juanjo? Sí. Sí, correcto. Fijaos
Y llegaron a estar casi en un 8. Llegaron a estar casi en un 8. Sí, correcto. No hace mucho. Ahí lo tienes. 7,62. ¿Vale? Y llevan en un 6 ya bastante tiempo. ¿Sabéis en cuánto estamos aquí en España? 2. El Euribor está en un 2. Y alguna pico. gente, Y las... alguna gente en el pasado me ha dicho, Piedad, que uy, si siguen subiendo los tipos de interés, van a frenar las transacciones por completo, nos vamos a quedar sin negocio. Entonces creen que en octubre del 2023, que fue en Estados Unidos cuando casi llegaron a un 8, se dejaron de hacer transacciones inmobiliarias, pero el mercado siguió activo. Totalmente. Entonces todavía tenemos margen y bueno, pues los que vivieron en el mercado inmobiliario en los años 90, el hipotecón del BBVA te lo daban, renunciabais al presidente, te lo daban como, no sé si era con un 15% de interés o algo así, era un hipotecón. Fantástico hipotecón. Bueno, pues estos niveles todavía son súper digeribles por el mercado inmobiliario. Ahí están un 6 y aquí estamos en tipos fijos, ahora lo veremos, de la orden de más o menos un 3%. Vamos a hablar de la economía en Valencia, vamos a hablar del PIB, de la tasa de paro, que hemos visto que tiene mucha incidencia, y de la ocupación, la riqueza y de la inflación. Como todo eso, pues obviamente afecta al mercado inmobiliario también. Hay una cifra también que se repite mucho, tanto en el PIB como en la inflación, que es un 3%. PIB, un 3%. IPC, un 3%. ¿Vale? Tipos de hipotecas, un 3%. Está de moda. 3% se repite en este trío de ases del PIB, de la inflación y de los tipos de interés. Así que, como veis, estos niveles no son normales, pero estos niveles pues, son bastante sanos y bastante normales. Yo sobre eso comentar que cuando veáis todas las gráficas hay una curiosidad, y es que cuando cogemos los últimos años siempre veremos que se va hacia abajo en el 2020-2021 por el COVID. O sea, vamos desde el 2015 o desde el 2014 hacia arriba, pero cojamos la gráfica que cojamos de años, de ventas, de lo que sea, cuando vayamos hacia abajo, fijaros que siempre va a ser el 2021, que fue con la pandemia que se acababa el mundo y todos dejamos de funcionar. ¿Y es algo que puede volver a pasar? No lo sabemos. La cuestión es esa sensación para el vendedor que, bueno, si los precios suben, siempre van a subir, siempre van a subir. Hay que decirles, lo que pase mañana no lo podemos saber. Lo que pasa hoy sí es buen momento para vender, para animarte a vender, ¿no? ¿Estamos libres de que vuelva a pasar? Pues ojalá que no, pero la realidad es que puede volver a pasar. ¿Y qué va a pasar? Esto es un ciclo. Claro. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Es un ciclo, yo no lo veo. Es un ciclo, vamos a ver. Pero lo que pasa, porque antes era cada 20 años, luego cada 10, ahora cada vez se va cortando. Tasa de paro, aquí estamos en un 10%, que parece que, bueno, que ya estamos acostumbrados a eso y que es una especie de paro estructural de gente que está en el paro, pero a lo mejor, bueno, pues están haciendo otras cosas. Porque en Estados Unidos, con una tasa de paro del 6%, se echan las manos a la cabeza. Hay una crisis ya económica y hay una conversación importante de la que hablar, con un 6% solo. ¿Vale? Y bueno, pues aquí sí que es verdad que esa prestación de desempleo pues muchas veces desvirtúa el mercado inmobiliario de forma real, porque parece que siempre hay un porcentaje de parados. De hecho, una anécdota curiosa que me pasó hace poco, fui a un restaurante y el camarero y la camarera eran pareja, y uno era de Canarias y la otra era valenciana. Y digo, bueno, ¿y dónde os habéis conocido? Y estábamos en Denia. Y me dice, pues nos conocimos en Bali. Caramba, qué casualidad, ¿no? O sea, en Bali. ¿Y cómo es eso que os conocisteis en Bali? Hombre, es que aquello está lleno de españoles, en paro. ¿Cómo? Claro, pues ahora es el paro
y te vas ahí a trabajar y a vivir la experiencia de Indonesia, que va muy bien. Luego ya cuando se te acaba el tiempo, pues ya vuelves. O sea que, bueno, pues ahí para muestra un botón de que a veces pues esa prestación de desempleo sirve para subvencionar otras cosas. La clave es de donde veníamos en el paro, que veníamos de un 20%, que era una barbaridad, entonces ahora el 10 nos parece como algo bueno, ¿no? Obviamente es mejor que un 20. Ahí deberíamos intentar estar en ese 3, ¿no? Ese famoso 3, sería perfecto, el 3% para todo. Totalmente. Pero bueno, realmente esa bajada, aunque no sea la idónea, es cómo se produce el sector inmobiliario directamente, al ver menos tasa de parados y más gente con una estabilidad laboral y económica, pues hay más personas que son aptas tal vez para una hipoteca y por tanto acceder a la vivienda. Entonces, por eso afecta a nuestro mercado directamente. Una consulta, Piedad. Cuando has dicho que Estados Unidos un 6% se protege la mano a la cabeza, ¿actualmente cuál es la tasa de paro? No lo recuerdo, pero sí que recuerdo perfectamente que con niveles de un 6% no deben estar. Está en el 4,2. Está por debajo. Sí, entonces el 6 ya es un umbral de no va bien. Y una Por trabajar hasta la pregunta, muerte. y ahí en Estados Unidos a los que están en el paro les dan tantas ayudas para que se sigan. Para que sigan el paro. Como aquí. O les dan una patada en el culo para que busquen un Y al trabajo. día siguiente tienen otro trabajo. El espíritu emprendedor allí como que se nace... Y que las pagas se recortan. Correcto, entonces no se acomoda. Si a mí me dan una paga, pues igual no me interesa trabajar. Claro. A ver, es O un me voy a país- Bali a trabajar. Claro. Es un país que capitalista, salvaje, y entonces todo se negocia, incluso las vacaciones entre trabajador y empresario se negocian. No tienes 30 días de vacaciones pagadas. Las negocias. Tanto vales, pues tanto... Lo ¿Quieres mismo que más en sueldo? España. ¿Menos vacaciones? ¿Quieres más vacaciones? ¿Menos sueldo? Entonces, digamos que las vacaciones, la posible indemnización por despido, todo eso ya va en el sueldo. Por eso también los sueldos ahí son muy altos. Porque, bueno, dice el trabajador que ya, tú págame, que ya me gusta yo la vida si me despides. Con lo que he ahorrado, con lo que me has pagado de esas posibles... La cuestión es que aquí algunos parados les incentivan en no trabajar. Las paguitas. Ahí dan. Obviamente, pero eso es también política. La política, como decíamos, afecta al mercado inmobiliario y afecta también al mercado laboral y lo desvirtúa muchísimo. Allí, como hay mucho capitalismo, también hay mucha competencia en el mercado laboral. Es decir, las empresas compiten por llevarse a los trabajadores. Compiten. Y tú vas por Estados Unidos y, digamos, en todas partes ponen hiring, vas por autopistas, hiring. Vamos, te contratan en todas partes. En todas las tiendas tienen el hiring y están haciendo marketing constante para conseguir trabajadores. Así es. Como aquí. Aquí a veces te ponen, yo he visto en algún colegio, no se reciben currículums en mano, no llamar. No tener tantas ganas de trabajar. Mandar un email a no sé dónde. Aquí es al revés, ¿no? Bien, vamos a ver el balance financiero a los 30 años por generación. Esta es una diapositiva que en España pues, no existe, también lo hemos considerado bastante interesante de traerla de Estados Unidos. Y mira, qué curioso, nos compara los baby boomers con la generación X y con los millennials. ¿Cuántos baby boomer hay aquí? ¿Hablando de ti? Claro, que yo soy Si no más lo serio. sepas, ahí con la IA en el móvil puedes mirar año de baby boomer, año generación X. Yo creo que por 1 o 2 años soy generación X. Yo soy del 81. Y me acuerdo de ir al Distrito 10, la discoteca de moda, y nos daban una camiseta que ponía generación X, Distrito 10. Por eso me acuerdo. Y luego tenemos a los millennials, que sí que sé que son los más jóvenes, ¿no? Adri, ¿tú eres millennial o eres otra cosa? Yo soy más joven todavía, soy generación Z. Bueno, ¿quién creéis que está financieramente a los 30 años mejor de estas 3 generaciones? Después de 30 años. A los 30 años por generación, es decir, un millennial con 30 años, o un generación X con 30 años, o un baby boomer con 30 años de edad.
La cuestión es... A ver, lo que nos dicen estos datos que actualmente los millennials son los que, por una parte, tienen mayor endeudamiento, porque tal vez acaban de entrar en la jugada, pero por otra parte también son los que tienen el mayor patrimonio neto. Entonces, pueden ser los que actualmente, de forma activa, están adquiriendo más patrimonio y tal vez el resto de generaciones son los que están saliendo de ese patrimonio, ¿no? O vendiendo ese patrimonio. Entonces aquí nos da claridad de cuál es el tipo de cliente según esa generación, quiénes son esos posibles compradores, futuros vendedores y quiénes son los actuales vendedores. Yo creo que queda de nosotros 3. Aquí quien gana es la generación X, porque si te miras el promedio del patrimonio neto, esta es la mediana, pero el promedio, la cifra más alta es la generación X. Gana queda. Igual porque somos unos poco menos, y claro, estos boomers Es eres que éramos muchos. muchos. Eres muchos. Y los millennials menos todavía, ¿no? Pero luego también hay un dato que hay que poner en perspectiva, que aquí en España afortunadamente no existe, que es la deuda que tienen Estados Unidos por los estudios. Ah, exacto. ¿Vale? Aquí, mira, tienes una deuda hipotecaria de X miles, pero luego te habla de deuda total, claro, eso suma la deuda hipotecaria y la deuda de estudios. Y allí sí que hay una gráfica que nos hemos traído de la evolución de la deuda para el tema de estudios, y eso sigue creciendo a lo bestia, sin parar. De hecho, hay economistas que hablan de la burbuja no inmobiliaria, sino de estudios en Estados Unidos, de la cantidad de deuda y de dinero que gastan con el tema de las universidades. Se forman más, pero se endeudan más. Son universidades privadas, pues que no tienen ni pedir. Sí, bueno, no solamente es formación, sino que estas universidades ya parecen una especie de resorts, ¿no? Que es lo que está pasando también aquí, que tienen piscina, tienen lavandería, tienen restaurante, tienen rooftop, tienen DJ en la terraza, o sea, aquello es, vamos, muy, muy divertido, ¿no? Y luego aparte pues lo que lleva aparejado eso del colegio mayor, de la residencia, porque aquí nadie se queda en casa de sus padres a estudiar. Entonces, obviamente, pues toda esa fiesta hay que pagarla. Bien, y vamos a ver, bueno, inflación y tipos de interés. Ya hemos hablado más o menos de que las cifras de tipo de interés a tipo fijo, porque ahora sí que ha habido un cambio de tendencia muy importante con respecto a la burbuja inmobiliaria ahora, que es que aproximadamente el 70% de las hipotecas ya la gente las contrata a tipo fijo, no a tipo variable. Esto antes la burbuja inmobiliaria era al revés. O sea, que cogía una hipoteca tipo fijo era como imbécil, ¿no? Todo el mundo cogía tipo variable y el más listo va y se la cogía referenciada al yen japonés y al Visa no sé qué, no sé cuántos, porque estábamos en un contexto de tipos muy bajos y bueno, me parecía que eso era pues, lo más barato. Obviamente luego pasó lo que pasó, subieron los tipos y ya dijiste, ostras, si eso de los tipos, de las hipotecas de tipos fijos, ¿de qué iba, no? Entonces sí que es verdad que algo bueno de esta crisis ha sido que hemos aprendido esa cultura financiera de decir, oye, ojo, que el tipo variable puede ser barato si los tipos están bajos, pero esto puede cambiar, ¿no? En cualquier momento. Y también el hecho de, cuando subieron los tipos de interés, siempre tenemos la sensación de, ¡ay, suben los tipos de interés! Esto es un drama, pero lo hacen para que el IPC se ajuste. Al final todo vuelve un poco a la senda, ¿no? Entonces es como digamos, el vigilante, ¿no? Que está ahí, los tipos de interés cuando suben es porque hay que regular el mercado, esos tres índices, y al final, fijaros, ¿no? Donde hay un pico del IPC, siempre hay una subida muy marcada de los tipos de interés para volver a esa senda más plana. Correcto, hay que... Cuando se ven estas modificaciones para regular el mercado, como bien dice José Antonio, cuando estamos viendo un incremento del 3,2 en el IPC, pero estábamos hablando de una media de 12, de 11 en incremento de la vivienda, pues eso nos deja algo bastante claro, ¿no? Que al fin y al cabo el patrimonio sigue protegiendo ese dinero o esa inversión por encima de la inflación, y que es mejor inversión que cualquier depósito bancario o cualquier depósito que pueden dar en alguna cuenta bancaria. Pues aquí tenéis los datos como os he dicho. Famoso 3 y las hipotecas a tipo fijo que se pusieron muy de moda. Sentimiento del consumidor, es un buen momento para comprar casa. Es radical, ¿eh? Y volvemos
Estados Unidos y esto es el sentimiento. El sentimiento no es un dato objetivo, es un dato irracional. Pero bueno, ahí los mercados se mueven con eso. Totalmente. De hecho, Daniel Kahneman, que fue un economista que le dio el premio Nobel, ya habló de esto. Dijo, la economía moderna ya contempla que el ser humano se comporta de una forma irracional. Lo bueno es que, aunque se comporte de forma irracional y a veces haga cosas absurdas, esas absurdeces que hace son predecibles. Y entonces podemos saber que, aunque sea absurdo es predecible. Por ejemplo, sabemos que un ser humano gasta más cuando paga con tarjeta que cuando paga soltando billetes. Es lo mismo, el valor del dinero es el mismo. Sin embargo, bueno, pues psicológicamente pues parece que no pierdes, ¿no? Tanto dinero, no es igual. Entonces la gente gasta más cuando paga con tarjeta que cuando paga con billetes. Eso es. Entonces, como agentes inmobiliarios, si conocemos esas irracionalidades del ser humano también en el mercado inmobiliario, pues obviamente juegas con ventaja. No se trata de manipulación, se trata de liderarles en una toma de decisión que muchas veces es muy difícil y es muy irracional, ¿no? Porque es muy emocional la compraventa de una propiedad inmobiliaria. ¿Okay? Luego intentas justificarlo con la razón. Con la razón, exacto. Lo que has comprado, lo que has vendido, pero sí, es básicamente algo irracional. Entonces, allí en Estados Unidos, el consumidor ahora mismo está como muy pesimista. Es algo que es absolutamente irracional también, porque los datos allí, de forma racional, te dicen no es para nada mal momento para comprar una casa. Sin embargo, es el sentimiento del mercado. ¿Qué nos aporta esto? O sea, si vemos, imaginemos que lo trasladamos aquí a España y solo un 17% tiene esa sensación de que es un buen momento. ¿Qué quiere decir de ese 17% de compradores? Estamos en el tope de precio. Sí, pero sobre todo que ese 17% está motivado en comprar. O sea, es un comprador real. Es más fácil ser agente cuando la sensación está al 84, porque ahí todo el mundo piensa que es un buen momento. Cuando está al 17 es donde verdaderamente se ven los buenos agentes, ¿no? Porque hay que encontrar ese comprador que realmente está motivado y que piensa que es un buen momento porque lo necesita. ¿Vale? Warren Buffett decía que hay que ser codicioso cuando los demás son temerosos y viceversa, ¿no? Hay que ser temeroso cuando los demás sean codiciosos. Cuando es un buen momento, la sensación es un buen momento, todo el mundo se lanza. Ahí hay que ser más temeroso, pero ahora es un buen momento para los compradores, hay que buscarlos. De hecho, si vemos la serie histórica, pues si hubieras podido comprar todos los inmuebles posibles a lo largo de los últimos 40, 50, 60 años, serías absolutamente multimillonario, ¿no? Tu riqueza se habría multiplicado. Entonces, no es un dato, como hemos dicho, un sentimiento objetivo, pero es subjetivo. Y sí que es verdad que allí sí que están analizando esa tendencia de forma un poco preocupante, porque los millennials o los generación Z tienen ese pensamiento de no es tan importante para ellos comprar un inmueble como para las generaciones anteriores. También es verdad que como lo están heredando, ¿no? Pues, Les cuesta menos. Va a ser gastar en otra cosa, exactamente. De hecho, hay un dato interesante, que no sé si era aquí una diapositiva o no, pero en España el 50% de las adquisiciones de vivienda son por compraventa, pero hay un 27% que es por herencia. Ojo, 27% es mucho. Sí, es un dato real, Piedad, y está pasando no solo en España, sino a nivel mundial, que se está haciendo esa transición de patrimonio, es la mayor en la historia, porque sí que venimos de un periodo donde en la mayoría de las zonas a nivel mundial pues, ha habido estabilidad por un tiempo prolongado y veníamos de diferentes sucesos, que sabemos cuáles son, que no permitían ese desarrollo. Entonces eso está siendo una realidad actualmente. Como agentes inmobiliarios, bueno, pues vuestro claim, ¿no? Vuestro cebo para atraer esas propiedades que salen al mercado, pues tenéis que hablar a gente que está en esa fase de herencia.
Riesgos económicos en 2026. Bueno, pues estas cosas son las que hacen ruido en el sentimiento del comprador y hacen que sientan pues, que no es buen momento para comprar, ¿no? Y también a veces ocurre con el propietario, ¿no? El propietario pues, del periódico, de las noticias, ve un informe de cuánto vale su piso y dice, ostras, soy rico, y voy al Corte Inglés y gasto con más alegría en una tarjeta de crédito, ¿eh? Y al revés, si ve los periódicos de las noticias y ve que su inmueble vale menos de lo que valía, pues recesión, no voy a comprar nada, me quedo a comer en casa y actúo de esa manera, ¿no? Entonces, toda lo que ocurre a nuestro alrededor hace que compradores y vendedores pues, se comporten de esa manera, a veces irracional, a veces simplemente temerosa, porque al final el cerebro humano, también los economistas lo dicen, ¿no? No buscan una inversión magnífica y maravillosa. El cerebro humano lo que huye es del riesgo, aversión al riesgo, huye de no perder dinero, ¿vale? Esto también es muy importante cuando tienes un comprador delante. Está bien hablarle de la magnífica inversión que va a hacer, pero es más importante que le hables de que no va a perder dinero, ¿eh? Y lo mismo con los propietarios, por supuesto. Bien, la volatilidad política hace obviamente que la gente se lance más o menos, ¿no? Pues ahora los cambios que está habiendo en la normativa del alquiler, pues eso influye, obviamente, en el mercado inmobiliario, el mercado laboral, ya hemos hablado. Aquí también en Estados Unidos se habla mucho de la corrección del mercado laboral por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está eliminando muchos puestos de trabajo y allí han medido que donde más crecimiento de puestos de trabajo está habiendo es en el sector de salud, sanidad, cuidado a mayores, ese sector. Sí, pero la IA al final te da datos, la tranquilidad, ¿quién la transmite? La persona. La IA te va a dar datos, todos los que quieras, pero la manera de tranquilizar con esos datos es a través de las personas, ¿no? Entonces, eso, por suerte, de momento no nos van a sustituir ahí. Sí, cuando habla también de corrección, también ha hablado que al año pasado surgieron muchos despidos por reemplazos con IA de empresas muy grandes y ahora están haciendo correcciones también de recontratación, porque sobre todo todos los puestos que eran de atención al cliente, como dice José Antonio, que se cambiaron por asistentes de voz, pues los ratios de odio prácticamente a estas máquinas aumentaron y perdían clientes. Entonces, en todo lo que está teniendo atención al cliente o contacto directo con personas, está volviendo a contratar a personas reales. Nuestro negocio es un negocio de personas, no de inmuebles. Siempre lo decimos y La gente no quiere hablar con una máquina, quiere hablar con una persona que racione. Totalmente. De hecho, ahora vamos a ver las diapositivas. Oye, en la era de la información, de las nuevas tecnologías, del internet, ahora de la IA, pues todas esas facilidades apuntaban a que el agente inmobiliario intermediario iba a desaparecer, porque ya comprador y vendedor se iban a encontrar oferta y demanda rápidamente en los portales inmobiliarios, ¿no? Y sin embargo vamos a ver cómo eso no ha ocurrido. Bien. Transacciones por agente. Este dato no, por desgracia, todavía no lo tenemos en Valencia. Estoy peleando para que sea posible obtenerlo. Y no lo tenemos porque no tenemos el número oficial de agentes inmobiliarios que hay en el mercado. Como es una profesión que no está arreglada y no es obligado colegiarse, pues no hay certeza de cuántos agentes inmobiliarios hay realmente operando en el mercado. Pero bueno, aún así sí que se puede trabajar con los que se anuncian en Idealista o cuando están por encima de SIMA. Entonces, bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que este dato exista también en Valencia, ¿vale? Bien, pues ¿qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos, fíjate, están en mínimos históricos. Bueno, esto se remonta a 77, que no está mal, ¿eh? Una buena serie histórica de número de transacciones por agente. Es decir, ¿hay pocos o muchos agentes?
ciertos agentes, porque allí hay muchas transacciones, ¿vale? No están en un aumento así tan alto de transacciones como estamos nosotros, pero están en un volumen alto de transacciones. Sin embargo, la media del número de transacciones por agente se ha situado históricamente en 9,5 transacciones al año por agente y ahora están en 5,9. Esto es históricamente muy bajo. ¿La NAR considera transacción un lado Sí, o los dos? claro, sí. Y es la media, o sea, que quiere decir La que hay media. alguno que cierra 12 y otro que cierra 0. Que la media parece que todos tienen transacciones, pero hay agentes que no cierran. ¿No? Aquí dice, algunos cierradores tienen para todo el año en Estados Unidos, ¿no? Vende 2 propiedades en Miami, estas tal, y pues ahí, ¿qué es lo que está pasando? El volumen. A pesar de que cierran menos transacciones, mira en qué volumen están. En la media histórica. Es decir, trabajan menos, pero ganan lo mismo. Más productivos. Hacen menos transacciones, sin embargo, el volumen está en la media. Está subiendo. Y no obstante, mira, si pasas a la diapositiva anterior otra vez un segundo, Sí. ven que al final los datos más recientes de la proyección de 2026 es que sube el número de transacciones por agente, es decir, que incremente un poco. No tenemos los datos reales, pero esto puede suponer dos cosas. O bien sea que haya una disminución del número de agentes en el mercado, o que haya más acciones. Entonces, lo que dicen los números es que cuando suele subir es porque hay una disminución de agentes en el mercado. Y lo estamos viendo, nos dan datos idealistas, nos dan datos Estados Unidos de que esas agencias que no se están adaptando o que no tienen las herramientas necesarias para seguir en el mercado van a desaparecer. Correcto. Bien. Aquí en Valencia, los que trabajáis de esto y lleváis ya unos cuantos años, ¿cerráis menos transacciones que al principio de vuestra carrera, pero de igual o más volumen? ¿Se replica esto? Yo recuerdo en el 2000 y algo que en Imoya siempre decíamos, tienes que tener 15 captaciones en cartera y así venderás una o dos todos los meses. 15 exclusivas en cartera y venderás seguro una o dos todos los meses. Una o dos todos los meses. 15 captaciones en cartera. ¿Cuántas captaciones en cartera tienes que tener ahora para vender una? Una. Si eres bueno, Si te haces un par, Tres. 3, 4. ¿Tres para vender una o dos al mes? ¿Tres para vender una o dos al mes? O sea, fíjate la diferencia. De 15 exclusivas en cartera para vender una o dos al mes a 3 para vender una o dos al mes, pues efectivamente aquí está pasando exactamente lo mismo. ¿Esto es una buena noticia para ti o mala? ¿Cómo lo ves? ¿Es sano? ¿No es sano? Ni bueno ni malo, es Igual, lo que es. bueno, es malo. No lo que es, déjate, es lo que es. Es bueno porque si antes tenías que tener 15 para vender una y ahora tienes 2 o 3, bueno, no. ¿Trabajas menos? Te gastas menos en portales, En gasolina. haces menos visitas, haces menos fotos, pones menos carteles. Gastas menos en publicidad. ¿De qué nos quejamos? también es verdad que hay que analizarlo todo. Ahora tener una cartera de 15, que hay menos producto, es más difícil. Pero como compensa lo que estamos comentando, pues al final no necesitas esos 15. Que si no lo verías un mundo, dices, bueno, ahora tener una cartera de 15, tal y como está el mercado, se antoja complicado, ¿no? Pero ahora con mucho menos consigues lo mismo. Así que... Pero también si tuvieras la cartera de 15, como todos los niveles, la empresa o incluso fuera de precio, la cartera te va a bajar igual, no vas a tener nunca 15. Siempre tienes que reponer, esa es la clave. Encontrar ese equilibrio donde tú vendas una, dos, tres al mes y tu cartera esté estable. Cada uno tiene su equilibrio. Los que hacéis con José Antonio, lo sabéis. Cuando has captado tantas unidades, te dice, ahora vender. Ajusta precio y Cuando- vende, ajusta precio y vende y repone. Los que estáis, Es el y luego ciclo de la vida. al revés, cuando nos faltan captaciones es, céntrate en captar. Estáis siempre midiendo el equilibrio con las dos cosas. Así es. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que estamos ahora en un mercado en el que se vende mucho más rápido. Si tus esfuerzos comerciales para vender van a ser pírricos, oye, en vez de columpiarte y cantar, que está muy bien,
dedica todo ese esfuerzo comercial que vas a dejar de hacer para vender esa propiedad antes. Todo empieza antes. Dedícalo a triplicar tu esfuerzo en generación de contactos para conseguir esas propiedades. Porque ahí es donde está ahora mismo la lucha y el desafío para llegar a esos herederos, para llegar a esos propietarios que van a sacar esa propiedad a la venta, y llegar el primero tiene una importancia capital. Lo vamos a ver ahora en otra diapositiva. Este es el número de listados, allí son captaciones, ¿vale? Este es el número de captaciones con caídas de precio. Bueno, pues una de cada 4 aproximadamente tiene que ajustar el precio para que al final consigan venderse. O sea que no todo el monte es orégano. Sí, hay que captar, no vale, capto y vendo, capto y vendo. Sabéis que a veces pues, no se capta el precio de mercado y hay que ajustar, ¿no? Porque aunque los precios estén subiendo un 10% anual, pues el propietario quiere un 30%. Si suben un 20%, pues él quiere un 40%. Y si suben un 50%, ¿sabes? O sea que siempre es un desafío y una habilidad el captar una propiedad y ponerla a precio. No importa lo que cueste el mercado, que no te va a pasar que te venga un propietario pidiendo menos de lo que realmente ofrece el mercado por su vivienda. ¿Verdad que no? ¿Alguien ha pasado alguna vez? No, eso no ocurre. Y bueno, aquí a mí es un dato que me ha llamado un poquito la atención. No me lo esperaba. En Estados Unidos los impagos de hipotecas y demás, ahí no hay conversación, están en mínimos históricos, no hay problema. Pero bueno, aquí sí que he visto aquí un ligero repunte de daciones en pago y de ejecuciones hipotecarias. Bueno, veníamos de una serie, como veis, de cada año, cada trimestre, había cada vez menos daciones en pago y menos ejecuciones hipotecarias. Y bueno, me ha llamado la atención que llevamos aquí 3 trimestres que hay más daciones en pago y menos ejecuciones y más ejecuciones hipotecarias. Aún así, el dato ridículo de daciones en pago y de ejecuciones hipotecarias. Un dato muy bajo. ¿Vale? En Estados Unidos te declaran bancarrota y te la propiedad. Aquí embargan y la propiedad. Pero bueno, sí que es verdad que sí que hay daciones en pago. Que esto era antes como ciencia ficción. Y bueno, pues a raíz de la burbuja inmobiliaria, pues las daciones de pago se hablan. ¿No? Los bancos están más dispuestos a hablar estas cosas para que no acabe en ejecución hipotecaria. De hecho, la política de los bancos te dice, mira, si el inmueble acaba en subasta judicial, para nosotros es un fracaso. Lo ideal es que no acabe ahí, porque los bancos no quieren inmuebles. Claro, en Estados Unidos lo hicieron mucho antes. Cuando empezó el tema de la burbuja inmobiliaria, allí lo de las quitas bancarias enseguida lo vieron. Dijeron, es que si te quitas esta deuda, esto se puede arreglar y nos acabamos dentro de no sé cuántos años en subasta, pero aquí fueron muy directos. Para el tipo de acuerdos. Tipo de interés, bueno, esto ya lo hemos comentado, el 3% famoso y que ahora hay mucha más hipoteca con tipo fijo, que es mucho más sano para la economía en caso de que haya una subida de tipos de interés como muy abrupta. ¿Obra nueva? ¿Qué pensáis de la obra nueva? ¿Hay suficiente obra nueva? No. Más o menos, bien. Pero va subiendo. Falta mucha, poca, regular. Hay poca, pero vamos mejorando. ¿Qué va a ser la Hemos bajado 1.700.000. Sí, sí, pero bueno, la tendencia, si veis, ahora lo bueno es que lo que se visa se convierte en compraventa. Fijaros, en la época de la burbuja o previa a la burbuja, visados y no se convertían en compraventa, ¿no? Luego se fue absorbiendo el resto de años todo ese stock, pero ahora lo que se va visando se va vendiendo porque el mercado está así y vamos en aumento, que sea ligero. Pues es un dato favorable.
ser optimista con esto. De hecho, los promotores dicen que ahora mismo su desafío no es vender su obra nueva, sino es construir la que ya han vendido. Exacto. Entonces, tú como agente inmobiliario, a la hora de dirigirte a un promotor para que te dé esa promoción, ya no es, digamos, oye, te vendo las propiedades. Sí, es que están ya vendidas, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un desafío muy grande, luego lo veremos en la diapositiva anterior, para ellos, con el tema de la tesorería, de los flujos de caja, de terminar la promoción a tiempo, porque todos esos tiempos o esos inconvenientes, que no es la venta de propiedades que se vende, pues muchas veces hace que esa promoción pues no sea todo lo rentable que habían calculado y al final pues tengan que entrar un fondo por ahí y aprovechar la situación, porque los bancos tampoco están siendo muy facilones a la hora de darle facilidad hipotecaria a los promotores. Entonces no es un negocio fácil de la promoción, porque ahora mismo su dificultad no está en vender las propiedades, está en otras muchas cosas, como también falta de mano de obra, subida de los materiales. Vamos a hablar un poquito del lujo, de las grandes fortunas, dónde va ese dinero, cuántos días están en el mercado las propiedades de lujo y si sufren bajadas de precio o no las propiedades de lujo. ¿Los ricos también lloran o no lloran? ¿Gustan precio o no? Lloran menos. ¿Lloran menos? Bueno, vamos a ver. Los ricos en el mundo. Bien, esto es una diapositiva que a mí también me llama poderosamente la atención, porque desde el año 2009 que lo miden hasta el 2024 que llega la serie, ¿qué población hay? HNWI es de súper ricos, ¿vale? Personas dentro de la vida. Es un acrónimo en inglés de ingresos netos. Por qué no la cabeza. Sí, exacto. Personas de alto valor neto, high net, sí, por Los ricos riquísimos. income, sí, algo así será. High net worth individuals. Entonces empezamos aquí con 10 millones de personas, de ricos, súper ricos, y aquí estamos en 1003. Cada vez los ricos son más ricos. Son más y más números, ¿eh? Numerosos. Hay más ricos. Estábamos en 3 millones de americanos, de súper ricos, y ahora estamos en 8. Y pues esto ya... Lo bueno es lo que nos interesa a nosotros de este dato es que realmente en estos high net worth individuals el porcentaje que suelen tener invertido en inmuebles suele ser de un 15 o un 19% de su patrimonio suele ser inmobiliario. Entonces sabemos que se suelen especializar en un segmento de lujo, premium, que suele tener menos variaciones estructurales a lo largo del tiempo o no depende tanto del mercado. Sí, eso es algo que en una diapositiva posterior se va a ver, que es esta, donde depositan ese dinero, ¿no? Esos miles de millones que tienen. Bien, pues bienes raíces, que es el mercado inmobiliario, sí que es verdad que ha tenido tiempos mejores en el 2006, que destinaban un 24% de los recursos a ese tipo de inversión, pero bueno, más o menos a lo largo de los años, con un 19% estamos ahora, no hay nada así llamativo, ¿no? La inversión en efectivo o depósitos pues ha tenido obviamente años mejores en la época de la crisis inmobiliaria, pero bueno, también más o menos una tendencia similar. Renta fija ahora está bastante cíclica porque es una rentabilidad muy baja. De hecho, en España el último año creo que la renta fija pues había una rentabilidad entre un 3 y un 4%. El mercado inmobiliario ha arrojado una rentabilidad del 10% este año. Y bueno, la bolsa estaba súper loca y creo que se dio un 40% este año de rentabilidades. Bien, luego la bolsa de valores, bueno, pues más o menos en la línea. Y las inversiones alternativas, pues sí que quizás un poquito más. No sé dónde meterán al Bitcoin, si lo meterán en la alternativa o lo meterán en efectivo. Alternativas de la alternativa. Me imagino que sí, que todavía
Mentira. ¿El qué? Lo que acabas de decir. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque claro que me gusta. Son los primeros. Pero reparte muy bien su inversión. Bueno, esto es lo de las vasijas, Sí. que esté repartido, ¿no? Claro. No todos los huevos en la misma cesta, sino que reparte muy bien Eso y se es. mantiene el retorno. Y así, pues no arriesgan porque no tienen todo al mismo color. Lujo, ¿cuántos días está en el mercado una propiedad de lujo? Insisto, esto es Estados Unidos, pero ya sabéis que habéis visto que el paralelismo... Y esto como aquí no se mide, pues bueno, cogemos la gráfica de allí, que ahí sí que lo miden. Y fíjate qué curioso, ¿qué veis aquí? El lujo está mucho más tiempo en el mercado. Pero tampoco es una exageración, no mucho más. Creo que aquí... Sí, Pero bueno, si nos vamos a los 2 últimos años, mira. están ahí en el tope de días, en el mercado. ¿Sabes? Nunca en los 2 últimos años había estado una propiedad de lujo de media 86 días en el mercado. Entonces, bueno, agente inmobiliario que lleváis propiedades de lujo, pues tenéis que tener a lo mejor más inventario o más aguante para saber o soportar que el marketing de esa propiedad pues, se te puede llevar de media a 86 días en el mercado antes de que se venda, y siempre vamos de medias. De hecho, yo sé que muchos de vosotros cuando firmáis exclusiva de importes altos cerráis a más tiempo. No a 6 meses, sino Claro. a un año. O sea, yo me consta que hay algunas propiedades de estas en Formentera y en Ibiza, bueno, y alguna que habéis firmado aquí, que la exclusiva mínimo de un año, Claro, porque cuesta más trabajarla, más tiempo. totalmente. Es normal. Sí, eso también se debe también a los riesgos que proyectábamos. Sabemos que el comprador de lujo no tiene ninguna urgencia o necesidad de compra ni venta, ¿no? Entonces, cuando hay cambios estructurales también en la economía o riesgos económicos, pues se puede prolongar un poco esa decisión, porque no es nada que necesite de forma inmediata. Y bajadas de precios, ajustes de precios, rebajas en el mercado inmobiliario de lujo. ¿Los ricos lloran o no lloran? También lloran. Aquí también, 1 de cada 4 está bajando el precio. ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, también ha habido tasas de un 30% hace unos meses. En fin, sí, también hay que ajustar el precio. No son inmunes a las rebajas. Sabemos que Louis Vuitton nunca hace rebajas, pero oye, igual se acaba una oferta, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver el sector comercial, cómo se comporta, locales comerciales, naves, etcétera. A mí también aquí ha habido un dato que me ha llamado mucho la atención, a ver si a vosotros también os llama la atención cuando lo veáis, y me sabéis decir por qué. Como tenéis el móvil, se lo preguntáis a la IA, a ver por qué puede ser. No es de esta diapositiva, es de una que vamos a ver más adelante. Bien, esto es la evolución de ofertas de locales en venta. ¿Qué os parece? ¿Oportunidad? Cada vez hay menos locales en venta. ¿Vale? Cada vez hay menos locales en venta. Lo mismo que con las propiedades de residenciales. Cada vez hay menos pisos en venta. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios? Aquí tenemos los precios. Si cada vez hay menos oferta de locales, lo normal es que los precios vayan hacia arriba. ¿Hay alguna raya aquí que, no sé, que digáis, pero esto es? Sí. Torre. A mí me parece extraño el gráfico que habláis de locales comerciales. Yo tengo experiencia en ello y yo cada vez veo menos locales comerciales en funcionamiento. El pequeño comercio poco a poco tiende a bajar, con lo cual hay más locales comerciales que se quedan sin actividad. Algunos los convierten en vivienda, pero otros se quedan parados o tienen dificultad en alquilar. De hecho, yo he pasado por esa experiencia y la dificultad en alquilar un local ha subido mucho más la dificultad comparado con años anteriores. Y los precios, más que estabilizarse, yo creo que han bajado, porque yo recuerdo hace ya un par de décadas que miraba locales comerciales y uno bueno
podría rondar a unos 3.000 euros en metro. Ahora están a la mitad. Es decir, no ha subido el precio, sino que ha bajado. Lo cual me extraña lo que indicáis, porque al no tener actividad, muchos locales comerciales o se ponen a la venta o se intentan alquilar, pero el alquiler también está muy mal alquilarlo. Estamos hablando de venta, ¿vale? Sí, lo mismo. Es decir, me extraña. Todavía no estamos tratando el alquiler. Obviamente estoy de acuerdo contigo que los locales, no como las viviendas, es un producto normal de rentabilidad que la gente lo que quiere es alquilarlo. Hay algunos propietarios de locales que ellos sí que ejercen la actividad en sus propios locales y no es un bien, digamos, para inversión vía rentas. Pero estos son los datos oficiales. No, o sea, obviamente el local también va mucho por barrios y por zonas y por calles, no tanto como los pisos. Pues un piso en Pla del Real es un piso en Pla del Real, aunque esté en Micelmascó, que es la calle, digamos, más barata de Pla del Real, o esté en Legión Española, pero Pla del Real tiene un efecto de empuje en los precios en general a todas las viviendas del barrio brutal. Sin embargo, un local comercial en un mismo barrio puede valer muy poco o mucho en función de la calle donde se encuentre. Hay muchísima disparidad de precios. Entonces, dependiendo de dónde está la realidad de tus locales comerciales o de los barrios donde te muevas, tienes esa percepción o no. Obviamente esto son medias y lo cierto es que hay menos locales en venta en el mercado. Entonces, si hay menos locales en venta en el mercado, lo normal es que los precios suban. ¿Que habrá barrios que no? ¿Que habrá locales que no porque están en calle nada comercial? Por supuesto. Sí que es verdad que ha habido mucha salida de local a vivienda turística. Ahora ya eso no se puede, pero sin embargo ahora sí que por parte de, digamos, de los ayuntamientos están mirando muy mucho en darle a la normativa que sea un poco más laxa para que los locales se puedan convertir en vivienda habitual, porque ahora es prácticamente imposible por tema de medidas, de luz, de ventilación, etcétera. Es prácticamente imposible encontrar un local comercial y lo puedas convertir a vivienda habitual, ¿no? Pero sí, esos son los datos. ¿Y aquí hay alguna raya que os llama poderosamente la atención? Torrente, no sé qué ha pasado en Torrente. En el mes 9 del 2025, que ha pegado ahí un subidón, y luego también, bueno, bastante Alcira. ¿Alguien sabe lo que ha pasado ahí a nivel comercial? Habrá que averiguar. Si alguien lo quiere mirar en sus móviles con la IA, a ver si nos da un poquito de luz sobre estas estadísticas, que bueno, que son sí que es verdad, que son de portales inmobiliarios. Entonces a lo mejor el anunciar algo de golpe muy abruptamente, pues sí que puede tener mucho hincapié en esa estadística, pero son datos de los portales inmobiliarios, no nos queda otra. Estas son las ofertas. Y las ofertas de locales, obviamente, en alquiler, pues esto es lo que hay en portales inmobiliarios. Sí que es verdad que el mercado inmobiliario, así como el residencial, yo te diría que el 90% se encuentra en los portales. Sí que hay mucha oferta de local, nave y oficina, que no todas se vuelcan en los portales inmobiliarios. De hecho, llama poderosamente la atención como a nivel internet, que está ya prácticamente todo muy digitalizado, el sector terciario inmobiliario se resiste a estar todo visible y accesible en los portales inmobiliarios. ¿Qué opináis de esto? ¿Os ha pasado alguna vez que vais a valorar un local, una nave, una oficina y dices, pues que no tengo comparables? No. Es que no se está anunciando nada y tienes que irte a consultoras o agencias más especializadas en este tipo de producto para ver si tienes algún comparable. O gente con actividad, naves que no quiere que sepas que está vendiendo, que la quiere poner en alquiler. Porque los proveedores van pensando. El otro día en la presentación de propiedades, uno de los agentes había omitido todas las notas, todos los rótulos de las naves, porque no quería que se supiera que estaba en venta en los portales inmobiliarios, pero dices que si no, mis clientes y mis proveedores van a pensar que voy a cerrar. Sí, voy a Mis cerrar. trabajadores van a buscar otro trabajo.
Entonces, otra empresa. en ese mercado se da mucho y en La este caso competencia era... va a llamar a mis clientes. Exacto. Ahí existe un miedo que en el de la Sí. vivienda hay mayor exposición. Correcto, es un mercado inmobiliario bastante más opaco y más clandestino todavía que el residencial. Vale. Esta es la evolución de locales ofertados en alquiler. Pues tampoco hay una subida. Parece que falta el gráfico Muy la tabla en el abrupta. mensaje, pero según los datos Pero bueno, del mercado más o menos actuales una en tendencia 2026, la evolución de alcista. los locales en alquiler Vamos a hablar ahora de temas inmobiliarios, cotilleos, salón inmobiliario, chascarrillo inmobiliario. ¿Qué ha pasado este año? Noticias así, digamos, de cierta envergadura. ¿Qué ha pasado en el sector inmobiliario? Bueno, ya sabemos que están regulando mucho el alquiler y bueno, gestoras y fondos pues están vendiendo unidades, antes era todo paquetes y ahora ya pues es salvarse un poco quien pueda y es una labor mucho más artesanal. La inmobiliaria colonial no se pegó un batacazo en bolsa, pero ahora ha tomado fuerza y se ha aliado con Andbank, que es un banco de origen andorrano, y van a comprar la antigua sede Naturgy en Madrid por el jodido precio de 80 millones de euros. El crowdfunding inmobiliario, que parecía hace años una cosa como muy excéntrica como lo del Bitcoin, pues ha llegado para quedarse y esto ya está totalmente instaurado. Hay operaciones inmobiliarias muy chulas que se están llevando a cabo con este sistema de financiación. Y esto, retomando el hilo de lo que hablábamos antes, de que ahora el desafío del promotor no es vender su producto, sino construir lo que ya ha vendido, pues, y que los bancos no les dan muchas facilidades de financiación, pues ahí los fondos están aprovechando un poco esta tesitura pues, para quedarse con algunas promociones y con algunas operaciones inmobiliarias que digamos que el promotor pues, no había calculado bien los riesgos o los tiempos, con todos estos desafíos que hay de materiales, de escasez de mano de obra, etc. Y en Valencia, bueno, pues aquí algunas noticias también interesantes. En Paterna se va a construir mucho y se va a invertir mucho. Activos logísticos, pues también es algo que con la era de la venta online y centros logísticos pues cada vez va a más. Y bueno, también se habla mucho cada vez de la vivienda modular e industrializada, unido digamos a la escasez de mano de obra, pues parece que este sistema de prefabricado empieza a ser una tendencia seria y más ahora que hay urgencia por obra nueva y tener vivienda asequible y sobre todo rápido. ¿Ok? Pues vamos a las estadísticas de la NAR. ¿Qué perfil tienen los compradores y vendedores de vivienda este año? ¿A qué se parecen? ¿Dónde tengo que encontrarlos? Y vamos a hablar primero de los compradores. Estos son el porcentaje de compradores de vivienda por primera vez. Esto en España también es un dato curioso y alarmante. Porque la última vez que lo vi, ¿qué edad media pensáis que tiene el comprador de vivienda en España? De 40. No, de primera vez no. A la primera vez no puedo tener 80 años. Por primera vez me compro mi pisito. Tengo 80 años. 35. No. O sea, el señor o señora que compra viviendas en España, de media, ¿qué edad tiene? ¿No? Primera, segunda, tercera. 50. 50. No lo estudian. Más que Muy bien. La media. o segunda residencia. ¿Y eso qué nos puede indicar? Normal. El señor de 50, el casado casa quiere, es que se casa con 50 años Porque tiene más poder adquisitivo que el joven. tiene más poder adquisitivo. Bueno, yo sobre eso también tengo la teoría de que antes, con 30 años, ya estabas pensando en comprarte una vivienda, si podías, en pedirte una hipoteca y no ibas a restaurantes. Bueno, tú ahora te vas a un restaurante bueno y la media de edad que hay cenando es de 30. Y viaja todo el mundo Claro, ahora. es decir, es que antes te privabas de cosas
para poder meterse en una casa con 30 años. Ahora no están dispuestos a privarse nada. Sí, ya hemos por lo visto menos que- mis hijos, no sé si los Ya hemos visto que los millennials y las generaciones Z, eso de invertir a largo plazo en una vivienda y tal, no lo tienen nada claro. Venimos con todo listo ya. Sí, sí. Como pero no con la tecnología, con todo, como el tiempo más... Tengo que marchar. Claro. Entonces, creo que la gente joven también tiene que hacer ese ejemplo de y luego la inflación, o sea, todavía habéis cogido la inflación que realmente vende el Estado es la real. Y ellos tienen unos, por lo menos yo lo que veo con mis sobrinos y mis sobrinos, tienen unos puestos de trabajo con unos ingresos muy limitados. La gente tenemos 50 años, ya tenemos una vida y podemos partir de algo. Ellos están partiendo de cero. Ya no es que vayan, por lo menos lo veo con mis sobrinos, no es que vayan a restaurantes de lujo, es que realmente no pueden comprarse una vivienda. no pueden comprársela y nosotros sí que podíamos, pero pueden ahorrar. Yo te hablo por mis hijos. Sí, pero es que o sea, ahora, al final, como no pueden comprársela, no ahorran. O sea, estoy contigo, ¿eh? Yo hablo por mis sobrinos. Sí, Mis sí. sobrinos, está hablando ingenieros aeronáuticos, mis sobrinos, o sea, que no son, ¿vale? Según van ahorrando, va subiendo la vivienda y no pueden acceder a ella. O sea, se ven que van detrás del mercado y se sienten con una limitación profunda. Entonces, yo entiendo que el comprador sea el de 50, porque es el que hereda, es el que ya tiene el patrimonio y es el que puede hacer algo. claro, correcto. Entonces, esos son los datos. Y el 21% en Estados Unidos, estamos aquí hablando de comprados por primera vez, ¿vale? Comprados por primera vez, o sea, si hay 10 ventas, 2 son comprados por primera vez. 8 ya tienen más cosas. ¿Se entiende? Entonces, claro, históricamente lo normal sería que de cada 10 ventas, entre 4 y 5 compradores fueran la parejita. Claro. Compradores por primera vez. Eso sería lo normal, lo históricamente habitual y normal, entre 4 y 5. O sea, que la mitad de las compraventas son el casado casa quiere. ¿Vale? Y ahora mismo pues estamos en la mitad, en Estados Unidos. Este dato en España no existe, que yo sepa. ¿Vale? Pero irá por ahí. Claro, Sí, al creo final que son va a ir. tendencias y irá de la mano probablemente. Vale, ¿y cuál es el motivo principal para comprar una vivienda? Ahí se ha abrumado. ¿Qué queréis? Será algo impresionante. Ya lo hemos leído. Dale. Uno de los principales ahora creo que es ese, el alto precio de alquiler. Sale más rentable que alquilar. Sí, pero el motivo por el que compra un comprador es... Bueno, Claro, ahí está. he casado, he aumentado la familia, me han trasladado, no sé, me he independizado, Me he divorciado. me he divorciado. Pues no. No, lo he visto cuál es. Ser propietario de... Casa quiere. El deseo de ser propietario de una vivienda, el deseo de propiedad, el deseo de pertenencia. Ese es el principal motivo de un comprador para comprar. Va bajando un huevo. Sí, correcto. Porque ya el deseo está, pero las oportunidades... Claro. De esa primera vivienda... no. De un 30 y pico en el 2006 a un 21%, pero aún así suele ser el mayoritario. O sea, no es un dato objetivo, racional, me traslado, tal, sino que es un motivo totalmente emocional. El deseo de ser propietario. Segundo, deseo de estar más cerca de familiares y amigos. Deseo de una vivienda más grande o más pequeña. Cambio de situación familiar. ¿Sí? Entonces, si yo me centro en los 6 primeros, imaginaros que no existe la era de Internet. Que no existe Internet. Te dan un piso a la venta. ¿Dónde encuentras al comprador? No tienes Internet. ¿Dónde encuentras al comprador? Sí. El comprador te encuentra aquí.
¿Cómo te encuentra a ti si no existe internet y te dan un piso a la venta? Carteles, volantes, Los vecinos. Claro, porque fíjate, deseas ser propietario de una vivienda. Tú te vas a un edificio y ahí todos los inquilinos que hay desean ser propietarios. Y no en Picasso, sino de ese edificio, que para eso han alquilado ahí. ¿Sí? Entonces, hay un grandísimo deseo del que es inquilino para llegar a ser un día propietario, especialmente en la zona en la que ya está viviendo o en el sitio que está viviendo. Deseo estar más cerca de familia y amigos. Llamas a los vecinos, mira, que manda un piso aquí a la venta. Como sé que muchas veces alguien lo quiere para un familiar, un amigo que quiere vivir cerca, te lo digo a ti, vecino, o si tienes un hijo, una madre, un primo, un tal, se le da ahí. ¿Tiene una vivienda más grande? Pues ahí hay alguien en ese edificio que está en un piso de 1 o 2 habitaciones y seguro que quiere cambiarse uno a 3 o 4. O al revés, ¿no? O hay ahí alguien que está mal avenido y se quiere divorciar y quiere un piso en el mismo edificio para ver a los hijos semana sí, semana no. Entonces, si no existiera internet, al comprador lo encuentro súper cerca. Súper cerca. Primer paso en el proceso de compra, ¿qué hacen los compradores para encontrar su propiedad? Internet, portales. Sí. Internet, ¿vale? Que no está en internet, obviamente, pues no existe, pero fíjate cómo ya va a poder sonar la atención de que un altísimo porcentaje también busca o contacta a un agente inmobiliario. Pero la mayoría, obviamente, se pone a buscar en internet. ¿Y qué fuentes de información utilizan los compradores? Busco en internet, pero sin embargo, la fuente de información ya me la da un agente inmobiliario. Brujuleo y navego por internet, pero luego necesito, ¿no?, a una persona que me desintegre un poco esa infoxicación de información que hay en internet para aterrizarlo todo ya un poco más. Mira, en el dato anterior, en la diapositiva anterior, hay un dato muy curioso, Sí. que el año pasado, en los sitios de vídeo en línea, aumentó de 37 a un 52, es decir, que en el 2025 la fuente de información que utilizaban los compradores eran sitios de vídeo, en este caso entiendo que se refieren a YouTube, y muchas más personas ahora están entrando en YouTube porque es una fuente que está buscando la gente de información donde interactúan de cierta forma con personas reales, es una persona hablando de ti. Sí, y cada vez está la tendencia de que la gente lee menos. Entonces, leer una página web, leer un blog les da muchísima pereza mental, pero ver vídeos haciendo scrolling tiene mucho más gancho y es más fácil que digieran esa información que escrita. ¿Dónde encontraron los compradores la casa que compraron finalmente? La mayoría en internet, seguido de agente inmobiliario, amigo, familiar. Se mantiene el 50% en internet. ¿Cómo valoran los compradores las funciones de tu sitio web? Esto también se repite año tras año. No nos volvamos locos con los drones del universo, y este tipo de cosas, porque lo que más valoran los compradores es información detallada de la propiedad. Una descripción súper rica es lo que más valoran, es lo que están buscando. A continuación las fotos, a continuación los planos e información del vecindario. Pero realmente lo que más valoran son las fotos, es un 81%. Ahí yo quiero aprovechar para que veáis la importancia de unas buenas fotos en un anuncio, que a veces no le damos importancia, porque bueno, he hecho una descripción, las fotos salgo con aquello más o menos para ir tirando, porque el mercado está, pues al final las fotos es el primer filtro. Si no hay unas buenas fotos, seguramente pasen a la siguiente vivienda y acaben comprando otras. Entonces hay que darle la máxima importancia a unas buenas fotos. Mira el vídeo que lejos está. Sí. Nos estamos poniendo todos muy locos con los vídeos y está bastante lejos. Lo más importante es la información, la descripción y las fotos. Y hoy en día con la IA, lo de las fotos ya no tiene perdón de Dios. Claro. Hasta una mala foto la puedes convertir con la IA. También a quitar eso, porque a veces puede confundir que los datos no sean
para que se ponga en ese. Solo te deja hacer 10 fotos. Ya, pero igual quitarlo, o sea, porque ahí está y yo que sé que puedes ir por los tonos que he hecho, pero luego está aquí y dice, wow. Pero por eso se pone la referencia. Claro, eso es la fuente. Esto no, la fuente no es Gemini, ¿eh? Siempre que se ponga la fuente. No, Pero pero una apreciación que yo lo quitaría. Y así que con él quitaría. eso me imagino que se dará porque la diapositiva la hemos traducido con Gemini. Claro. Traducido del inglés al español. Pero la fuente es la que es. Claro, de hecho esto no está bien traducido del todo. Citas de listado, appointments. Pero no, pero a ver, tú solo estás diciendo de que yo, mi apreciación, ya lo has hecho, que quiten ese logotipo. Gemini no querrá que lo quites porque así se hace publicidad. Pero eso, Es como idealista que te pone la marca de la web. Que te deja hacer 10 fotos al día. no, lo que digo es que he hecho esto, me lo han hecho con los colores, lo que sea, tiene el logo de Gemini. Sí. Y que para mí sería mejor que lo quitara porque ya tiene la esta. Muy bien. Yo he visto fotografías, es verdad, lo que dice Carolina, he visto fotografías que están publicadas y están muy chulas y está el eso y da la sensación de que no es real. Con quitarla no corre por Ahí ya va a quitar trabajo. Yo, honestamente, no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo me meto mucho menos en redes sociales desde que está la IA. Porque digo, este vídeo es de IA, esta foto es de la entonces al final, claro, ya no sabes qué creer, ya no sabes qué tal, y eso me crea un efecto de repulsión que ya no me interesa, porque si no voy a ver a mi amiga tal real, sino que voy a ver a una cosa ¿se ha operado? ¿Se ha operado la cara o algo? Qué rara está. Yo no sé si se ha operado o es que se lo ha hecho con IA, pero en ambos casos no es ella. Entonces es un poco absurdo. Yo desde luego sí que recomiendo, que esto sí que sale en muchas herramientas virtuales, de home staging virtual y poner bien claro, antes, después, fotografía virtual, tal, porque si no luego el chafón del comprador cuando va a la visita real y se encuentra Lo que no es. a la chica que no está operada. La cita no es igual. Exacto. La cita no es igual. Ahí Claro, matas la venta. Matas la venta de lo que te llega, ¿no? Sí, eso. Lo que pides es Amazon ya en le puede Amazon y lo que te llega. Entonces, sí, yo recomiendo siempre que pongáis rótulo de lo que sea virtual, decir que es virtual, un antes y un después, esto es un home staging, esto es una IA, esto es tal, porque es que si no la gente ya al final no sabe lo que cree ni qué confiar y al final lo que hace es que lo deja estar. Método de compra de vivienda, bueno, pues se mantiene y lo que decíamos al principio, ¿no? Qué curioso que con la era de internet, comprador y vendedor se pueden poner de acuerdo en un coche, en una casa, en un todo, se encuentran y sin embargo necesitan a una persona que les apoye y les guíe a lo largo del proceso porque es una decisión económica muy importante y muy racional muchas veces y muy emocional y sobre todo con alto ticket, ¿no? ¿Qué quieren los compradores de su agente? Bueno, encuéntrame la casa, ¿no? Mayoritariamente, encuéntrame lo que estoy buscando, ayúdame en la negociación. Y negociar, sobre todo. No es lo mismo negociar que te negocien que negociar tu propia propiedad. Aquí tenéis la oportunidad de adaptar vuestros guiones y vuestros dosieres a los compradores para pedir exclusivas del comprador. Si mayoritariamente esto es lo que valoran y esto es lo que quieren, pues tenéis que hablarles de esto en redes sociales, en vuestra web, en vuestro marketing, en vuestros embudos, ¿vale? Por los servicios al comprador. ¿Cómo encontrar a los compradores de su agente? Fíjate qué curioso. La mayoría recomendado. O lo conocían anteriormente por comprar o vender una casa. O preguntó por una propiedad en internet. Pero las dos de arriba son referidos. Entonces, hace poco publiqué en el grupo, oye, hay una grandísima oportunidad perdida porque mucha gente no la está usando, de captar propiedades gratis. Ahora estamos todos como locos de coloca un embudo, un funnel, un embudo, como quieras llamarlo, y que te capture
contactos de vendedores, fenomenal. Pero eso vale un dineral. Eso vale un dineral. ¿Habéis probado a llamar a vuestros antiguos compradores y vendedores? Porque el señor que te compró hace 3 años, por estadística, ya va a vender. Eso o otra cosa. Entonces, llamar a todos los compradores que te compraron una vez al año y decirle: enhorabuena, feliz aniversario, ¿sabes que hace un año compraste? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Sabes que tu propiedad vale un 25% más que hace 3 años cuando me la compraste? Es muy fácil con las estadísticas del mercado. Entonces, esa conversación con esos clientes, mantienes el contacto y de ahí te van a salir muchísimas operaciones. Entrevistas a compradores. ¿Con cuántos agentes entrevistó un comprador para trabajar con él? Con uno. La mayoría es. Un 74% con uno. Entonces, siempre lo decimos, lo repetimos: speed to the lead, que en inglés rima, velocidad al contacto. Es más importante llegar el primero que llegar el segundo y el tercero, pero tener una arma superpoderosa y un plan de marketing estupendo y maravilloso y una propuesta de valor fantástica. Da igual, es que aunque seas novato, estés inseguro, no sepas qué decir, la velocidad en el contacto es lo que te va a dar en un 74% de probabilidad el éxito de tener esa operación. Vale. El comprador repetiría, te recomendaría en un 91%, repetiría y te recomendaría. ¿Es por qué nos llevamos? No queremos repetir, ¿no? Operaciones, no queremos. Si no vende, pídele que te recomiende. Oye, ¿conoces a alguien de un entorno que quiera comprar, vender o alquilar? Acuérdate de mí. Y hay un dato que ya, bueno, los que estáis conmigo todas las mañanas, repito, el 85% de los resultados que va a tener un agente van a venir del seguimiento, tanto vendedores como compradores. O sea, el 15% solo viene de ese primer contacto inmediato y el 85% de ese seguimiento que hagamos, que es vital. ¿Y están satisfechos los compradores y los vendedores con su agente inmobiliario? Si es de que leer, sí, claro. Por supuesto. No. Somos americanos y esta estadística es americana. Vamos a hacer la muestra. ¿Nos recomendarían? ¿Están satisfechos? Sí, están muy satisfechos. O algo satisfechos. Pero muy insatisfechos, un 3%, un 2%. Algo insatisfecho, un 7, un 6. Muy poco. Aprovechemos la oportunidad de seguir en contacto. ¿Cómo encontraron los vendedores a su agente? Gracias. Nada, vosotros. Lo mismo. Lo mismo. Recomendación. O agente utilizado antes. O contacto personal. Lo conocía. Me lo ha recomendado otro agente inmobiliario. Oye, estamos hablando de los vendedores, ¿eh? Estos son los que tenemos que llegar antes porque hay que generar más leads, porque todo lo que capto lo vendo, pero todo empieza antes, no voy a conseguir llegar a más. ¿Eh? Pues si es que están aquí. Sitio web, no sé, imagínate que el sitio web es un funnel de estos, un funnel, un embudo, un no sé qué, Google Ads, Facebook Ads, pero es que está en un 4, cítrico. Que te estás gastando un dineral en lo que tiene un retorno mucho más bajo de lo de aquí arriba, que es gratis. ¿Qué es llamar a tu base de datos? ¿Qué es llamar a tus conocidos, amigos y familiares? ¿Qué es llamar a tus clientes pasados? Y a veces nos empeñamos en buscar cosas ¿Y somos amables? Y ya está, simplemente es estar en contacto, mantener relaciones y las cosas. Claro. Y los vecinos. Los vecinos es muy importante. A mí me han salido ventas de vecinos. De comunidades de vecinos. De Hay que ir a la junta. De comunidad de vecinos. Sí. Hay que volver a ir a las juntas. Yo tengo una vecina que le dije: oye, ¿por qué tienes el piso cerrado tantos años? Y me dijo: es que no conozco a nadie de confianza que me lo pusiera a mí. Y yo
Claro, o sea, mirar qué tontería por preguntarle eso. Pues bueno, al final son tus vecinos los que no tenéis familiares aquí, estáis en un edificio y tenéis vecinos, pues hablar con ellos también sobre eso. ¿Con cuántos agentes entrevistó un vendedor antes de firmarle el encargo de venta? El 80%, por Dios. Va subiendo. Es una barbaridad. El que llega primero Da 2 veces. llega 2 veces, se lo lleva y no hay que tener miedo a la acción de levantar el teléfono, de llamar a esa puerta, porque lo más importante es llegar el primero. Es muy raro que te comparen con otro, muy raro. ¿Qué quieren los vendedores de su agente? Tenéis que hablar de esto en vuestras redes sociales, en vuestras llamadas telefónicas, en vuestros blogs, en vuestros vídeos. Si tú quieres capturar la atención del vendedor, de esto es de lo que tienes que hablar. Estos son sus miedos, estos son sus dolores. Esto es lo que ellos quieren. No equivocarse con el precio. Obviamente, conseguir vender a compradores reales, no curiosos. Cumplir con un plazo de venta que sea el que ellos necesitan, que a veces no te lo dicen de buenas a primeras, tienes que sacarlo tú. ¿Vale? Si os dais cuenta, todo empieza por ayudar, 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 ayudar. Tenemos que tener claro que ayudamos a las personas a vender su casa. Al final son los 3 factores que influyen en la venta de una propiedad, que hacemos tanto hincapié en las formaciones y todo, es el estado de propiedad, cómo está la propiedad, que es encontrar maneras de arreglar la vivienda para venderla por más, el marketing, que es nuestra responsabilidad, que ahí es el segundo punto, ayudar al vendedor a comercializar la vivienda para encontrar potenciales compradores, y el tercer factor es el precio, que es el primero. Entonces, esos son los 3 factores que influyen. El tiempo variará en función de la motivación del vendedor. Cuanto más motivación de venta, pues el tiempo suele estar más claro, ¿no? Y especificado. Pero fíjate curioso que muchas veces decimos que tengo compradores, que te venden la casa, que yo tengo compradores. Mira en qué posición está. El ayudarle a encontrar un comprador para la vivienda. Le da mucha más importancia a lo de arriba, ¿no? Si lo de arriba se da, el comprador llega. Claro. Factores más importantes para los vendedores. ¿Qué es lo que más va a valorar ese vendedor en tu primera cita con él? Que por cierto, es difícil que te compare con otro. Pero, ¿qué va a valorar? ¿La comisión? ¿Ese es barato? ¿No? ¿Un 4% solo? Solo un 4% se va a fijar en la comisión. Es decir, de cada 10 citas de captación, 0,4 propietarios no te contratarán por los honorarios. Si de cada 10 citas de captación, 0,4 propietarios no te contratan por los honorarios, si hay 2 o 3 que te ponen esa objeción, no es una objeción real, ni arriba. No es verdad. En realidad, es por lo de arriba. O porque no le transmites reputación, o no pareces una persona honesta y de confianza, no te conocen. Los 3 primeros tienen que ver con la confianza. Claro. Con la seguridad de confiar en esa persona. La confianza, ¿cómo se gana? Pues como ganamos la confianza con una persona, a base de estar ahí, de tener ese seguimiento, de preocuparnos, ¿no? de cómo están, de qué les podemos ayudar. A veces pensamos que una llamada ya tiene que dar el resultado y al final esa reputación, esa confianza se va ganando. Y sobre todo el posicionamiento en redes sociales, que sepan lo que haces, que sepan que te va bien, eso lo están captando y al final lo valoran como reputación, como esta persona es honesta, hace las cosas bien, y eso es claro. Claro, entonces, poniendo la línea, ¿prefieres trabajar con amigos o con enemigos? ¿Con conocidos o con desconocidos? Si tú ya has sido referido o conoces a esa persona, ya tienes todo esto. Es un acelerador de la confianza brutal, con lo cual
el debate de los honorarios no va a existir. Entonces, si tú no quieres ser barato, no quieres rebajarte, céntrate en tu reputación, en la confianza, en trabajar con amigos, conocidos, en conocer la zona, en ser un buen oyente, en tener una buena empresa detrás, en ser tecnológico y tener alguna designación. Y este informe, digamos, la gráfica, es de aquí de Valencia, España. No, esto es Estados Unidos, ¿verdad? Porque a mí me da la impresión, a mí, en lo personal, que la condición, para mí. Ah, pues si te da esa sensación, ¿qué tienes que hacer? Trabajar todos los días. Tienes que trabajar todos los días. Me preguntaba si era de España o de... No, puede vender por su cuenta. Sí, puede vender. Hombre, Hay los los Fisbos horarios. Fisbo es por sale by owner, a la venta por el propietario. Y existen, vamos, desde el mundo. Claro que puede vender por su cuenta. Y ahí los honorarios son 6% vendedor. No sé si ha cambiado, 6% pero... al vendedor. Claro. Es decir, que... Barato no es. No es nada barato. Así como en Australia creo que sí que es 1,5 y en Inglaterra es 1,5, un 3, pero los 3 son muy locos. Pero en Estados Unidos un 6%. Vendedor, repeticiones y recomendaciones. ¿Te recomendaría el vendedor? Ya lo creo. Te recomendaría. 9 de cada 10. Y cada vez más. Del 83 al 87. El otro día una gente que está hoy aquí estaba muy contenta porque le habían recomendado, ya era la primera vez que un cliente le recomendaba porque ya había hecho ventas con él. Y eso ya es cuando son los propios clientes los que te recomiendan, pues una satisfacción muy importante. Una diapositiva también curiosa, incentivos ofrecidos para atraer compradores. Es decir, eres agente inmobiliario y te preguntan, oye, ¿tú tienes algún incentivo a los compradores para que trabajen contigo? Y el 73% dice, no, ningún incentivo. Yo soy el incentivo. Y hay otros que dicen, bueno, les asisto con los costes de cierre, esto sería como la notaría, ¿no? La gestoría, cosas así. Método utilizado para vender la vivienda. ¿Qué parece? Hay que llamar a los hospices, ¿verdad? Lo que decías, el Fisbo, por ser el buy owner, solo un 5%. O sea, sí que existen, pero normalmente las sociedades que están más desarrolladas, como todos los servicios se profesionalizan mucho, tú ya no te arreglas el coche, tú ya vas mecánico, no te arreglas la fuga de agua, llamas a un fontanero, no te arreglas tal, llamas a un electricista. Las sociedades, pues cuanto más evolucionan, más servicios tienen y bueno, pues la gente más tira de servicios, ¿no? Entonces normalmente suele ser una evolución, cuando la sociedad está más evolucionada, pues cada vez tira más de servicios porque dicen, yo no me lo hago, que tengo mi trabajo, que tengo mi familia, que tengo mi faena, que tengo mis amigos, que tengo mi tiempo y no me apetece encargarme de venderme yo la casa por mi cuenta, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario más para cerrar? Una conclusión. ¿Cómo creéis que está entonces este 2026 en el sector inmobiliario? Así, a bote pronto. ¿Bien, mal o regular? Está bien, pero con tendencias a cambio de mercado. Pero es un buen momento, ¿no? Para... Un buen momento, pero todos notamos que ya cuesta cada vez un poquito más vender una propiedad. Bueno, como veis, en Estados Unidos llevan 2 añitos, que el inventario está subiendo ya un pelín y los precios ya no están subiendo tan a saco. Puede ser que ese momento de inflexión ya esté llegando aquí. Aunque sí que es verdad que ahí son mucho más reactivos a la hora de hacer vivienda nueva si falta. Sí, que aquí pues, cuesta los mucho. políticos son un poco más lentos y allí no. Pero bueno, entonces eso puede alargar un poco más la agonía aquí, ¿no? que allí, que cueste realmente mucho más que haya vivienda nueva en la cantidad en la que se necesita y en los tiempos en los que se necesita. Pero bueno, buenas noticias, no hay cambios abruptos. A nivel de volumen de negocio en el mercado inmobiliario, que es lo que más nos
es un momento glorioso y dorado, nunca ha sido tan bueno más que en la burbuja inmobiliaria, pero encima aquí ahora mismo no hay ningún indicio de burbuja de ningún tipo, con lo cual esto va a ser continuado, no va a haber ninguna caída abrupta. Así que enhorabuena y a seguir trabajando, que los frutos llegan. ¿Vamos ahora a tomar un café? Sí, comentáis un poco... ¿A la cafetería esa de ahí? Sí, vamos a tomar un café hasta, según salís, la cafetería que está ahí, donde